Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Miren, el doctor Ronald Kiewicz Lamb, que es el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, le ha dado a los padres de familia, sobre todo a los padres que tienen sus hijos en colegios privados y que se han constituido en un denominado Comité de Padres de la República Dominicana, él le ha dado, yo creo que la recomendación más prudente que se podría hacer en un momento como el que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. No tenemos la pandemia bajo control en la República Dominicana. Eso es necesario que se entienda. Y ahí están las cifras, los casos siguen multiplicándose. No estamos en una situación tan desesperante como a marzo, mayo, abril, pero la pandemia sigue afectando a la República Dominicana y en las últimas 48 horas se han reportado una cantidad de casos importantes. Entonces, este colectivo de padres de la República Dominicana, padres del colegio, niños en colegio privado de la República Dominicana, sigue presionando al Ministerio de Educación para que permita la docencia presencial. Ellos dicen que si los muchachos pueden ir al supermercado, si pueden ir a restaurantes, si pueden ir a plazas comerciales, ¿por qué no se les permite ir al colegio? Aparentemente hay gente que está desesperada con los muchachos en sus casas y prefieren correrse el chance. Se podría decir que esos muchachos son de ellos, que ellos son sus padres y que serían responsables de lo que pudiera pasar. Pero al final, si ocurre lo que no todo el mundo quisiera, que se produjeran brotes en esos colegios donde se pudiera presentar o permitir la docencia presencial, la responsabilidad, aunque los padres digan que es de ellos, realmente al final va a ser de las autoridades de salud de la República Dominicana. Y sobre las autoridades es que va a caer el peso de la crítica de la sociedad. Eso lo pueden tener por seguro. Ellos han conseguido el apoyo de Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, que es este organismo que básicamente apoya la educación privada en el país, sobre todo de los colegios privados. EDUCA también está diciendo que el Ministerio de Educación debe de evaluar esa posibilidad de que se permita la docencia presencial. Pero el doctor Ronald Kiewicz Lamb, repito, es el director de epidemiología de salud pública de la República Dominicana, ha dicho sobre esa petición que se hace reiterativa. Este fin de semana incluso hubo marchas en el Boulevard de la Churchill, aquí en la capital, de este colectivo de padres, solicitando que se les permita que sus hijos vayan al colegio. ¿Qué dice el director de epidemiología? Es preferible, dice él, dejar pasar un tiempo más con las medidas actuales que tener luego que lamentar. Él dice que se maneja en el país todavía una tasa positiva del coronavirus de entre el 10 y el 11%, y que eso se ha estancado ahí, que en las últimas semanas estuvo bajando la tasa de positividad, pero que por alguna razón que las autoridades están evaluando, se ha estancado entre el 10 y el 11%. Y que para permitir docencia presencial sería favorable esperar a que la tasa de positividad baje por lo menos al 5%, que sería lo ideal,
dice el director nacional de epidemiología. Entonces, yo creo que al final son las autoridades de salud las que tienen la responsabilidad de garantizar, de evitar que el coronavirus afecte a estudiantes de la República Dominicana, afecte a toda la población, pero en este caso estamos hablando del estudiantado. Hay unas medidas que rigen en el sector público. Si se le permitiera al sector privado que los muchachos vayan a la escuela, que tienen más condiciones, las familias que tienen a sus hijos en colegios privados, tienen más condiciones para crear en sus hogares situaciones favorables para que los muchachos puedan mantenerse estudiando en línea. Pueden contratar a personas para que acompañen a sus hijos, pueden contratar hasta instructores privados para que acompañen a sus hijos en las tareas. Si ellos están desesperados, imagínense usted lo que está ocurriendo en los hogares de las familias necesitadas que tienen una cantidad inconmensurable de limitaciones y donde realmente también hay mucha desesperación. Entonces, si se le permite a los del sector privado ir a la escuela presencial, los que están allí en los sectores más encarecidos, que disponen de un televisor para que 4 muchachos estudien, que no tienen una computadora y tienen a los hijos estudiando en el celularcito que la mamá o el papá tiene ahí, que le ponen un paquetico de internet para coger la clase. Imagínense ustedes lo que va a pasar entonces con esos padres, con esas familias. Entonces van a comenzar a reclamar también que se le permita la docencia presencial, porque tienen más limitaciones que las familias que tienen sus hijos en colegios privados. Pero en definitiva, lo que queremos resaltar es que la recomendación que hace el director nacional de epidemiología, que es la recomendación del Ministerio Nacional de Salud, yo creo que es muy atinada. Si la positividad todavía se considera alta, si se entiende que hay que esperar que baje hasta un 5% para abrir las aulas y permitir la docencia presencial, yo creo que esa es una recomendación sumamente justificada, sobre todo en lo que él expresa, y vuelvo a repetir esa expresión. Es preferible dejar pasar un tiempo más con las medidas actuales que tener luego que lamentar. Uno puede poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de lo que significa flexibilizar y entender que con respeto de protocolos y conseguir las medidas aconsejadas, se pueden permitir ciertas actividades y que como se va a respetar el protocolo, eso no implica ningún riesgo. Miren lo que ha pasado en el torneo de pelota de la República Dominicana, para no decir béisbol, porque eso es un término americanizado. Se permitió jugar pelota con medidas de protocolo. Ahora mismo tenemos un equipo de la liga impedido de seguir participando porque no habían pasado 4 juegos cuando ya había un brote en el equipo. Por lo menos 10 entre peloteros, personal técnico, infectados de coronavirus. Pero lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los Gigantes del Cibao. En el caso de aquí de la capital, los Tigres del Licey. El mismo Ministerio de Salud tuvo que intervenir y suspender los juegos de los Tigres del Licey por un brote de coronavirus. Y está pasando una situación también en San Francisco de Macorís con los Gigantes del Cibao y creo que algo también con las Águilas Cibaeñas. Pero en definitiva, de lo que se trata es de una actividad que se permitió bajo el compromiso de que se iban a respetar los protocolos de seguridad, las medidas de distanciamiento y todo esto. Sin embargo, ahí está la situación. Eso podría presentarse en los colegios, eso podría presentarse en las escuelas. Se hace el compromiso de que se van a respetar las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene, pero ¿cómo usted puede? El argumento de que los niños van al supermercado, de que van a los restaurantes, de que van a las plazas comerciales, pero en esos ambientes
ellos no van solos, siempre van acompañados de sus padres, de familiares, le establecen ciertos controles. Ahora, cuando usted lo mande a la escuela, ¿quién va a establecer el control ahí? ¿El maestro solamente? Yo creo que todo proyecto, todo programa, sobre todo cuando se trata de algo innovador, tiene que tener una evaluación. Probablemente no es el tiempo de evaluar, pero en su momento aquí hay que evaluar si lo que hemos hecho ahora en el sistema educativo no ha dado los resultados que esperábamos, que yo creo que es lo más importante de todo esto. Porque yo creo que aquí se están haciendo solicitudes y no se está pidiendo una evaluación. Lo más importante es la evaluación. Ahora bien, tú tienes el sistema educativo dividido en dos fases, una básica y una secundaria. Y estamos hablando que la educación inicial, que comienza en el preescolar o en el primero de la primaria, de básica, hasta el sexto, y tú tienes entonces otra fase que va desde el primero del bachillerato, que anteriormente era séptimo, hasta el sexto, que en este momento es el bachillerato. Por tanto, las aulas están divididas en dos aspectos. Yo creo que en su momento, sobre todo lo que se habla de la educación básica, que para mí es la más importante, porque ya un muchacho después que está alfabetizado, que tiene capacidad de razonamiento, es mucho más fácil tú trabajar con él. Educación a distancia, sobre todo porque tiene un mayor nivel de responsabilidad frente a temas importantes. Pero en su momento, yo creo que aquí fue una de las sugerencias que le hicimos al ministro de Educación, a don Roberto Fulcar, que todas esas aulas que correspondían a la unidad, por ejemplo, de educación media, que sean divididas y que todas las aulas que tenemos ahora nosotros en el sistema educativo formen parte de lo que es la educación básica presencial, y que la educación a distancia se mantenga en el sistema de educación media. Y creo que ahí vamos a tener mayor nivel de disponibilidad de aula y de tiempo para el trabajo de los niños. Yo estoy de acuerdo contigo. Es un proceso y hay que hacer en un determinado momento las evaluaciones del lugar para ver cómo se continúa. Pero lo que está diciendo el director de epidemiología del Ministerio de Salud, yo creo que es muy atinado. Vamos a esperar, vamos a darle más tiempo a las medidas que tenemos implementadas, porque todavía la positividad es muy alta. Está entre un 10 y un 11% y está estancada ahí. Pese a que se ha hecho un trabajo en las últimas semanas, no se ha podido bajar de ahí. Hay que esperar a que baje hasta un 5%. Entonces, vamos a tomar en cuenta todas estas solicitudes que se están haciendo. ¡Vámonos, Cundo!